va de la mano con el aumento tecnológico y con el descubrimiento del genoma humano, ¿no? Entrar en el terreno de la biología molecular, ¿qué nos significa? Significa pensar a nivel molecular qué es lo que está pasando en el ser humano, ¿no? Y nos ha servido mucho entrar en este tema justamente, en el tema de la replicación en cadena de la polimerasa. ¿Y por qué? Porque teníamos incógnitas. Por ejemplo, hasta hace poco no sabíamos el genoma humano cómo estaba codificado, ¿no? Hoy por hoy ya lo sabemos. A raíz del PCR es que hemos podido descifrar muchos de los códigos genéticos que tenemos, ¿no? Y nos ayuda también en clínica para el tema de verificar un paciente, una persona sana versus las delecciones, traslocaciones, mutaciones que pueda tener a nivel genético, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Justamente para eso, ¿no? Para evaluar a los seres vivos desde el punto de vista molecular, y también nos sirve para entrar en el terreno de la ingeniería genética. El objetivo de la biología molecular es estudiar el ADN de las personas que tienen algún problema. Desde el punto de vista hereditario, desde el punto de vista adquirido, desde el punto de vista de resistencia. Hoy por hoy, como vamos a ver, los pacientes que tienen tuberculosis, algunos de ellos ya no es tan fácil controlarlos, ¿no? Y algunos están muriendo porque ya están presentando mucha resistencia a los patrones clásicos de fármacos que se les da en primera o segunda generación. Entonces es importante que en todos ellos se emplee este estudio. Eso sí, depende de la posibilidad del nivel resolutivo que tenga el hospital o el laboratorio, ¿no? Estas pruebas no se hacen en hospitales pequeños, ni en centros médicos, ni en hospitales nivel 1. Se hacen en hospitales nivel 3, porque requiere, en principio, de una infraestructura. No muy grande, pero sí se requiere de una infraestructura en donde se extremen las medidas de bioseguridad y asepsia o desinfección. Es importante, ese es uno de los condicionamientos. Entonces, recordemos, ya seguramente ustedes por su biología celular han visto qué es el ADN, ¿no? Hubieron muchos estudiosos científicos que postularon la estructura del ADN. Sin embargo, llegamos a estos dos señores, Watson y Crick, que ganaron el premio Nobel porque postularon una estructura de doble hélice de ADN, ¿no? ¿Y qué cosa es el ADN? Pues el ADN es en donde vamos a almacenar la información de nuestros antecesores, de nuestros padres. Las cosas buenas y las cosas malas, lamentablemente. Por ejemplo, las alergias. Cuando somos alérgicos, es muy probable que algunos de nuestros padres sean alérgicos, ¿no? O de repente algún mecanismo de adaptación también, alguna enfermedad, ¿no? Todo se expresa a nivel genético y eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Sí? A ver, también sirve el ADN porque es el precursor de las proteínas. Si es que este ADN está bien, vamos a producir todas las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Enzimas. Y ya conocemos por nuestra bioquímica cómo actúan las enzimas, ¿no? No hubiera cascada de coagulación si no hubieran proteínas, ¿no? No hubieran los procesos de formación de la urea, por ejemplo, si no hubieran proteínas, ¿no? Entonces, lo valioso que es el ADN. Y tenemos acá que también constituye el material genético como unidades funcionales de los cromosomas. Ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, este es el ADN, ¿no? ¿Cómo lo he conceptualizado? Es una doble hélice, ¿sí? Que está compuesto por bases úricas y pirimídicas, y esta doble hélice se sustenta con un soporte, que son puentes débiles de hidrógeno, electrostáticos, fuerzas de Van der Waals, pero no hay enlaces fuertes. Y eso es lo bueno, no hay enlaces fuertes como disulfuro, por ejemplo, ¿no? Solamente con esos enlaces débiles le dan la estabilidad al ADN que se requiere
para entrar en proceso de replicación. Tenemos acá la estructura del ADN con las dos hebras que son antisentido y están orientados en el ADN de 3' a 5' unidos por enlaces, ¿no? A través de las bases. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Solamente una base. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? En el ARN no hay timina, pero hay uracilo, ¿no? Es la única diferencia. Pero tiene... ¿Y por qué es importante? Como lo vamos a ver, porque hay microorganismos que tienen material genético ARN y hay otros que tienen ADN, ¿no? Microorganismos de importancia clínica. Entonces, recordando, tenemos acá las diversas estructuras del ADN, la básica, que es la estructura primaria compuesta por varios péptidos, la estructura en doble hélice, que es la secundaria, la estructura terciaria, que es ya una estructura doblada, y la cuaternaria, que es la que incorpora proteínas, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué les resalto esto? Porque tiene que ver con lo que vamos a ver adelante con la técnica del PCR. Recordando nuevamente, acá tenemos un cromosoma en donde este ADN está súper arrollado. ¿Ustedes se imaginan cuántos metros tienen, o bueno, saben cuántos metros tiene el ADN humano? ¿Saben? 2 metros. 2 metros. Y les pregunto, ¿cómo esos 2 metros pueden entrar en una célula que es microscópica? Pues justamente por este súper enrollamiento que hay de la cromatina que está conteniendo el ADN. Y aquí hay un postulado que se dice de que hay como una especie de perlas, ¿no? De perlas. Y las perlas las constituirían algunas proteínas nucleares, como las histonas, por ejemplo, ¿no? Y el resto es la cromatina que contiene el ADN. De tal manera que así, súper enrollado, lo vamos a encontrar en cada célula de nuestro cuerpo. Acá les pongo la comparación en una célula en interfase, en donde acá tenemos el núcleo y ahí está la cromatina nuclear empaquetada, así como lo hemos visto, los 2 metros de ADN con sus proteínas, histonas, las enzimas de restricción, la polimerasa, y todo está acá, ¿no? Entonces, ya sabemos por nuestra biología celular, cuando empieza a replicarse la célula, pues llegamos a la metafase, en donde se forman los cromosomas. ¿Y por qué les recalco esto como adelanto? Porque esto es un tipo de examen que normalmente se solicita, por ejemplo, en los niños en donde no tiene sexo diferenciado, ¿no? A través de la citogenética se pide cariotipos humanos, en donde se trata de evidenciar si es que el niño es hombre o mujer, ¿sí? Hay pacientes que realmente no tienen las gónadas diferenciadas y le dan la elección a los padres de que elijan si quieren que sea hombre o si quieren que sea mujer, su apariencia, ¿no? Conozco de un caso en donde un joven nació sin testículos, ¿sí? Entonces le dieron esa opción a los padres para que elija si quería recibir por toda su vida hormonas femeninas u hormonas masculinas. ¿Cómo se llega a diferenciar en el caso de los hermafroditas? A través de esto también, ¿no? Esta es una técnica de Fish que se emplea, y esto se hace cultivos celulares en sangre o también en mucosa labial, ¿no? En donde se logra observar los cromosomas. Entonces, todo esto tiene relación con lo que estamos viendo a continuación. El ARN, ya les decía, otra sustancia de
que va a inducir la formación de proteínas. La diferencia, como les decía, es la presencia solo de uracilo. Recordando lo que les decía, microorganismos de importancia clínica que son considerados como agentes patógenos, tenemos virus y bacterias. Pero no todos los virus, por ejemplo, son ADN, no todos los virus son ARN. Por ejemplo, el VIH es un virus ADN o ARN. Entonces, por eso les hago recordar, ¿no? Por ejemplo, el núcleo de células eucariotas que nos incluye, tenemos el ADN que es lineal, pero en virus y en bacterias tenemos el ADN circular, por ejemplo, ¿no? El dogma de la biología molecular es este. Tenemos nuestro ADN, el cual se va a transcribir la información a un ARN, y este ARN va a traducir esa información en la producción de proteínas. Si es que este ADN está alterado, está mutado, tiene alguna situación, entonces lógicamente la información va a llegar a la producción de proteínas equivocadas, erradas, que no van a funcionar. ¿Se acuerdan de las hemofilias? Cuando hablamos de las hemofilias, pues justamente hay varios tipos de hemofilia. Dentro de hemofilia A hay tipo 1, 2, 3. Y no es que necesariamente no haya el factor 8. Hay algunas veces en que hay el factor pero está defectuoso o no tiene la cantidad suficiente para poder accionar en la competencia del factor 8. Entonces, si es que, ¿qué estará pasando en el ADN? De repente es una cuestión genética. Y sí, es genética ligada al sexo. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿No? Está en las mujeres y se traduce en el varón, ¿no? Y bueno, y eso para acá recordarles. Virus ADN, por ejemplo, tenemos acá el virus de hepatitis B, tenemos acá herpes, el virus ARN con material genético, tenemos acá la hepatitis A, la hepatitis C, tenemos el VIH, la influenza. Todos esos son de interés clínico. ¿Y por qué necesitamos saber si es ARN o ADN? Porque ya vamos a introducirnos en la técnica propiamente dicha de la replicación en cadena de la polimerasa. Esta es una técnica creada por este premio Nobel que en su intento de buscar la falsiformación quiso investigar el gen de la hemoglobina beta humana y no podía. Entonces en ese intento trató de extraer el ADN y no podía. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer estudios de secuenciación genética de los genes necesitamos una buena muestra. Si no tenemos una buena muestra no concluimos nada, es insuficiente. Entonces eso le pasaba a este señor, entonces implementó la técnica o creó la técnica del PCR, ¿no? ¿Y para qué sirve esta técnica? Para la amplificación del DNA, es decir, con una pequeña muestra de DNA yo le voy a sacar muchas copias, de tal manera que al final voy a tener billones de copias que ya me van a poder dar la posibilidad de hacer todos los estudios posibles orientados a lo que yo estoy buscando. Ese es el aporte a la ciencia y por eso ganó. A partir de acá es que se empezó a investigar todo el genoma humano en primer lugar y se empezó a investigar todas las mutaciones de los genes en las enfermedades que tenemos hasta la fecha, ¿sí? Hasta el cáncer. ¿Y cómo es que se logra eso? Pues a través de este equipito que se diferencia de un baño María. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de subir temperaturas y bajar la temperatura, pero en segundos. ¿Ustedes saben cuánto demora el agua en llegar a su ebullición? ¿Ah? Llega a 100 grados, pero ¿cuánto demora? Depende del fuego. 10 minutos. Este lo hace en segundos. Y al toque me lo baja si quiero a 30 grados.
a 30 grados en segundos, ¿sí? Ese es el gran aporte de este termociclador. Es un equipo un poquito más grandecito que este. No es un equipazo, es pequeño nada más, pero ¿qué pasa? Necesito un ambiente, sí, porque esta técnica es muy sensible a la contaminación. Ok, entonces llevamos al proceso mismo de la técnica del PCR. Incluye 3 pasos o etapas. La primera, que tiene que ver con la desnaturalización. El ADN es proteína y uno de los principios básicos de las proteínas es que se desnaturalizan a temperaturas elevadas. Lo tienen el ejemplo del huevo, ¿sí? Ya cuando está en su fase de sólido ya está desnaturalizado, ¿sí? Acá, esta etapa de la desnaturalización es el primer paso. ¿Y cómo lo conseguimos? De 95 a 97 grados centígrados por 15 a 40 segundos. El tiempo y la temperatura es crucial, es básica. Si es que no llegamos a esta temperatura y a este tiempo, dependiendo del tamaño de la muestra, no vamos a conseguir resultados. Entonces acá tenemos una estructura secundaria. ¿Se acuerdan que hablamos de la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? Bien, a esta temperatura, ¿qué logramos? Poner como ejemplo el ADN en estructura secundaria. Las 2 hebras, antisentido, 3', 5', ¿sí? Entonces, con esta temperatura llegamos a la estructura primaria, es decir, una sola hebra, ¿sí? Y nos quedamos ahí, lo logramos con el aumento de la temperatura. Segundo paso, ya separadas las 2 hebras, voy a tener que agregar unos primers, es decir, que van a empalmar justamente en este extremo 3', van a empalmar con los pares de bases complementarios, dependiendo de lo que yo estoy buscando, ¿sí? El limitante es que tiene que ver de 20 a 40 pares de bases en este plano, ¿no? Ahora, ¿y cómo logro de que se ensamble? Bajando la temperatura a 55 grados y bajando el tiempo por 30 segundos. Estos funcionan como primers, es decir, que les va a dar la señal al resto, y segundo, como cebadores. Y el tercer paso y último es la extensión. Una vez que yo ya tengo los primers acá unidos con los enlaces correspondientes, ya pues en el medio pongo dinucleótidos trifosfatados, ¿no? De tal manera que a través de la polimerasa voy a ir como tejiendo de tal manera que voy a seguir esta secuencia en los primers y de forma complementaria ir tejiendo y ensamblando. ¿Cómo se logra? A 70 grados centígrados por 1 minuto y medio. Consecuencia, tenemos acá nuevamente los 3 pasos para recordar desde otro esquema, ¿no? Primer paso, la desnaturalización, es decir, la apertura de las hebras, la fase de annealing o hibridación. Más bonito es annealing, ¿no? Annealing, en donde se emplean las ondas o los primers. Y la tercera fase ya es la prolongación del resto de la hebra de ADN complementaria a la copia. ¿Cuántas ciclos se puede dar? Lo que yo quiera, ¿no? Acá en el ejemplo, por ejemplo, dice que en 36 ciclos se ha originado 68 billones de copias. Con 68 billones de copias, ¿ustedes creen que no tengo el material suficiente para poder estudiar? Por supuesto. Eso es el PCR. A partir de ahí obtengo mi ADN copia y puedo hacer todos los estudios que yo quiera, ¿no? En resistencias, en mejoramientos genéticos, etc. O deficiencias y mutaciones. Pero hasta ahí queda en el equipo y yo no lo puedo ver. ¿Cómo lo traduzco? Porque yo tengo que ver si es que se dio o no se dio. Entonces se hace a través de la electroforesis. Probablemente ustedes han llevado su bioquímica y han visto esta técnica de la electroforesis. ¿En qué se basa?
se basa en que las proteínas tienen un peso molecular y una carga eléctrica. Y esas dos facultades que tienen, esas dos propiedades, los va a inducir para que si yo lo pongo en un campo eléctrico, migren hacia el ánodo o hacia el cátodo. ¿No? ¿De qué depende? El peso molecular y de aplicar esta ecuación en función de la resistencia del medio, que va a estar también ligado al tipo de material. Si es una es agarosa o policrilamida, ¿no? Estos tienen una constante dependiendo del tipo de medio. ¿Cómo se observa? Después que hago ese corrido electroforético a través de agregarle bromuro de tidio o por fluorescencia. Observo estas bandas. Estas bandas me significan que hay, por ejemplo, un fragmento de 800 pares de bases. Este fragmento, el 1, de 1800 pares de bases. Se compara con un patrón. Y acá entra los virus como el VIH, que tienen material genético ARN, porque hasta acá hemos hablado del ADN, que eso es aplicable ¿para quiénes? Para la hepatitis B. ¿Para qué más? No estamos en sintonía. Entonces, uno de los problemas más importantes que hay hoy por hoy son los pacientes con VIH. Y estos pacientes con VIH muchas de las veces no responden al tratamiento farmacológico a los antirretrovirales. Entonces es importante evaluarlos, ¿no? En cuanto a cómo están respondiendo a su carga viral. Se utiliza mucho el PCR. Entonces el VIH, que tiene material genético ARN, ¿cómo hace para entrar a esta técnica? Pues fácil. Acuérdense de la estructura de estos virus que tienen ARN, tienen esta enzima, la transcriptasa reversa. Y esta transcriptasa reversa, ¿qué cosa va a hacer? Generar una copia del ARN en una copia ADN. Pero para ello, ¿qué tengo que agregar? Timina. Acuérdense, el ARN tiene uracilo, pero para generar mi hebra copia de ADN tengo que agregarle timina. ¿Sí? Entonces, estos más o menos son los pasos, ¿no? La unión del partidor, igualito voy a necesitar un primer. Luego, la polimerasa de la transcriptasa reversa va a actuar igualito incorporando los dinucleótidos trifosfatados, pero incluyendo timina. ¿Sí? Y a las finales se termina la transcripción generando una copia de ADN del ARN original. ¿Sí? Y recién ahí entra el proceso del PCR. ¿Sí? Las ventajas del PCR: especificidad, muy específico, muy sensible, muy veloz y muy versátil. Limitaciones: el costo de los primers, en primer lugar, ¿no? Son primers que vienen importados, dependiendo de lo que yo voy a investigar. El Instituto de Salud, yo sé que están, creo, ya produciendo algunos primers para tuberculosis, pero el resto de primers, si uno quiere investigar, tiene que importarlos, tiene que importarse. Otra limitación es que debe haber una secuencia mínima de 40 pares de bases a investigar. Y bueno, esta polimerización puede causar también problemas. No sé si se acuerdan de la película del profesor Chiflado. ¿Se acuerdan? Profesor Chiflado que quiso ser el flaquito. En uno de esos experimentos del body amor, pasó el perro por ahí y se le cayó un pelo. ¿Se acuerdan? Y el body amor después se iba corriendo detrás de la pelota, ¿no? Es algo similar porque necesitamos mucha asepsia. Si es que ese pelito del que está operando se cae en todo lo que yo estoy trabajando, o una célula producto de la escamación de mi piel se cae, entonces ese resultado va a salir contaminado. ¿Sí? Esa es la limitación principal. Su alta sensibilidad también involucra mucha contaminación.
¿En qué se aplica? En todo esto, ¿no? En histocompatibilidad. Hoy por hoy se está evaluando, por ejemplo, en el alta complejidad, implementar trasplantes de órganos, y para ello, histocompatibilidad. Vamos a trabajar ya con los antígenos HLA para este tema de histocompatibilidad y evitar los rechazos de tejidos. A nivel prenatal, para anticiparme en gestación si es que el niño viene con problemas, ¿sí? Estudios evolutivos, sí, pues si es que seguimos nosotros descendiendo del mono o de quién descendemos, ¿no? O de fósiles, los fósiles que hemos tenido y que están en estudio, ¿no? El genoma humano, permitiendo la secuenciación. En infectología, y acá me detengo, el tema de las resistencias para tratamientos farmacológicos, mucho utiliza esta técnica del PCR, ¿no? Los tuberculosos, hoy por hoy, ustedes saben, si les conversé a los de mi rotación, hay jóvenes inclusive catalogados como XMDR. Quiere decir que ya no hay tratamiento farmacológico para ellos. Y según la norma técnica deberían estar aislados de la población. Pero sin embargo acá hay 4, no lo tenemos en salud, en el Ministerio de Salud hay 4. Y los 4, uno de ellos vende la hermelina, otro es chofer de combis, los otros 2 venden alimentos. Imagínense lo expuestos que estamos a ese tipo de personas que el Ministerio de Salud no atiende esta prioridad. Entonces, todos ellos deberían tener un estudio, ¿no? Un estudio de sensibilidad a través de la biología molecular. Y bueno, y otras especialidades. Lo más importante para ustedes, las pruebas de paternidad. ¿Sí? ¿Paternidad? ¿Sí o no? Entonces acá les traigo, siempre les pongo este ejemplito porque es fácil de interpretar, ¿no? Se trata de una víctima, un fallecido y un sospechoso, ¿no? Entonces se le hizo el PCR a través de la electroforesis y determinó que la víctima tenía estas proteínas, ¿sí? Este corrido electroforético. Y al sospechoso también se le hizo su ADN y se le encontró sus proteínas, ¿no? Acá, diferentes a las de la víctima, ¿cierto? Entonces, el sospechoso siempre dice, no, yo no he sido, no, esa es mi sangre, o yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces sometieron al sombrero y a los jeans del sospechoso a este estudio de ADN o de PCR, ¿sí? ¿Qué encontraron? Miren, esta es la sangre del sospechoso, solamente una banda, y miren la sangre de la víctima, 2 bandas, y miren la sangre que tenía el sospechoso en su sombrero y en sus jeans, ¿sí? Igual acá, miren esta proteína, la víctima tenía una y el sospechoso no tenía esa proteína, pero sin embargo en los jeans y en el sombrero sí había, ¿sí? Igual acá, miren. Entonces, eso es el estudio de paternidad en investigaciones delincuenciales, policiales y en otros tipos de estudios de mutaciones, por ejemplo, ¿no? Más o menos, y ese es un ejemplo así bastante sencillito para que podamos entender la importancia y la relevancia de esta técnica, ¿no? Y bueno, estos son los componentes del PCR, ¿no? Los dinucleótidos trifosfatados, la Taq polimerasa, los primers y el ADN estudio, ¿no? El PCR en tiempo real es lo mismo, pero ¿en qué se diferencia? En que tiene mayor sensibilidad y menor posibilidad de errores. ¿Y qué le confiere esa sensibilidad y menor posibilidad de errores? ¿A qué emplea? Primers también, pero están marcados. ¿Con qué? Con fluorocromos, ¿sí? Fluorocromos. De tal manera que esos fluorocromos van a ser detectados por un equipo y va a emitir una serie de sondas y gráficos que van a revelar efectivamente un mayor porcentaje de sensibilidad a la prueba convencional. Jóvenes, ¿y eso
es el mensaje del día de hoy. Si entendieron la clase, por favor interpreten la salida, la despedida. Muchas gracias.